Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para un viaje épico a través de las pantallas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que prometen ser la sensación en 2025. Sí, como lo oyen. 2025 está a la vuelta de la esquina y ya tenemos un montón de producciones que pintan para convertirse en tus nuevas obsesiones. Vamos a descubrir juntos esas joyas ocultas, esas historias que te robarán el sueño y esos personajes que se quedarán grabados en tu corazón. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, dramas coreanos y todo lo que nos apasiona del entretenimiento internacional. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios, likes y compartidos son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense un té turco bien cargado porque esto va a empezar. Vamos a comenzar nuestro recorrido con una serie que, por lo que he podido averiguar, tiene una premisa absolutamente original y un elenco de primera línea. Todavía no tiene un título definitivo en español, pero provisionalmente la estamos llamando El legado del sultán. Se dice que estará ambientada en la época otomana, pero con un giro inesperado. No se centrará únicamente en intrigas palaciegas y batallas por el poder, sino que explorará la vida de los artesanos y artistas que realmente construyeron el imperio, aquellos que dejaron su huella en cada mosaico, cada alfombra y cada miniatura. Imaginad la belleza visual que nos espera, con vestuarios deslumbrantes, escenarios majestuosos y una fotografía impecable. Pero lo más interesante es que la historia se centrará en una joven pintora, cuyo talento es descubierto por casualidad por el propio sultán. A partir de ahí su vida da un giro de 180 grados, y tendrá que navegar por un mundo de privilegios y peligros, donde la envidia y la ambición acechan en cada esquina. Además, claro está, del inevitable romance prohibido con un apuesto guardia real. Los rumores apuntan a que la banda sonora será una mezcla de música tradicional turca con toques modernos, creando una atmósfera única y envolvente. Y hablando del elenco, se rumorea que la protagonista será interpretada por una actriz revelación que ha cautivado a la crítica por su talento y belleza. Así que, definitivamente, El legado del sultán es una serie que no podemos perder de vista. Pero profundicemos un poco más en El legado del sultán. Las fuentes cercanas a la producción sugieren que la serie no solo se enfocará en el romance y las intrigas, sino que también ahondará en el contexto histórico de la época. Se explorarán las costumbres, las tradiciones, las creencias y los desafíos a los que se enfrentaban los artistas en aquel entonces. Por ejemplo, veremos cómo la joven pintora, interpretada por la talentosa actriz, lucha contra las convenciones sociales que limitaban el papel de la mujer en el arte. También se mostrará la influencia de las diferentes culturas y religiones que coexistían en el Imperio Otomano, y cómo esto se reflejaba en las obras de arte de la época. Además, parece que la serie no escatimará en detalles a la hora de recrear los talleres de los artesanos, los palacios imperiales y los mercados bulliciosos de Estambul. Se dice que el equipo de producción ha estado trabajando en estrecha colaboración con historiadores y expertos en arte otomano para garantizar la autenticidad y la precisión histórica. Incluso han contratado a artesanos locales para crear réplicas de mosaicos, alfombras y miniaturas que se utilizarán en la serie. Imaginen el nivel de detalle. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la banda sonora. Los productores han prometido una experiencia auditiva inmersiva que combinará la música tradicional turca con arreglos modernos y efectos de sonido ambientales. La idea es crear una atmósfera que transporte al espectador directamente al corazón del Imperio Otomano. En cuanto al romance prohibido, las fuentes indican que será una parte fundamental de la trama, pero no el único foco. La relación entre la joven pintora y el apuesto guardia real será compleja y llena de obstáculos, ya que ambos pertenecen a mundos muy diferentes. Tendrán que luchar contra las diferencias sociales, las intrigas palaciegas y las expectativas de sus familias para poder estar juntos. Pero al mismo tiempo, su amor les dará la fuerza y la inspiración para seguir adelante y para desafiar las convenciones. Así que, como ven, El legado del sultán tiene todos los ingredientes para convertirse en una serie épica e inolvidable. Es una historia de amor, arte, historia, intriga y superación personal que nos transportará a un mundo fascinante y desconocido. No puedo esperar a verla. La siguiente serie en mi lista es algo completamente diferente. Se trata de una comedia romántica, perfecta para esos días en los que solo quieres relajarte y reírte un rato.
Su título original es Akniki Yuzu, que podríamos traducir como Las dos caras del amor. La trama gira en torno a una joven abogada, exitosa y ambiciosa, que lo tiene todo controlado en su vida, hasta que se enamora perdidamente de un chef callejero, un hombre sencillo y encantador que vive el día a día. Imaginen el choque de mundos, las situaciones cómicas que surgirán de sus diferencias y la química explosiva que habrá entre ellos. Esta serie promete ser un soplo de aire fresco con diálogos ingeniosos, personajes entrañables y una banda sonora alegre y pegadiza. Además, estoy segura de que nos dejará un mensaje positivo sobre la importancia de seguir tu corazón y de encontrar la felicidad en las cosas más simples de la vida. Y si les gustan las escenas gastronómicas, prepárense porque esta serie estará llena de platos deliciosos y aromas irresistibles. Definitivamente Las dos caras del amor es la opción perfecta para disfrutar de un buen rato y recargar energías. Pero no nos quedemos solo en la superficie de Las dos caras del amor. Profundicemos en lo que la hace tan especial. Más allá de la típica comedia romántica, esta serie parece tener un enfoque en el crecimiento personal de ambos protagonistas. La abogada, aparentemente perfecta y con una vida impecable, descubrirá que la felicidad no se encuentra en el éxito profesional y el estatus social, sino en las pequeñas cosas y en las relaciones humanas auténticas. A través de su relación con el chef callejero, aprenderá a relajarse, a disfrutar del momento presente y a valorar la sencillez de la vida. Por su parte, el chef callejero, que vive el día a día sin grandes ambiciones, se verá inspirado por la ambición y la determinación de la abogada. Aprenderá a perseguir sus sueños, a luchar por lo que quiere y a creer en sí mismo. La serie también explorará los diferentes tipos de amor que existen, el amor romántico, el amor familiar, el amor a los amigos y el amor propio. A través de las historias de los personajes secundarios, veremos cómo el amor puede manifestarse de muchas maneras diferentes y cómo puede transformar nuestras vidas. Además, parece que la serie tendrá un fuerte componente cultural, mostrando la riqueza y la diversidad de la gastronomía turca. Veremos al chef callejero preparando platos tradicionales con ingredientes frescos y locales, y descubriremos los secretos y las historias que se esconden detrás de cada receta. Prepárense para tener hambre. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del humor. La serie estará llena de situaciones cómicas y diálogos ingeniosos que nos harán reír a carcajadas. El choque de personalidades entre la abogada y el chef callejero dará lugar a momentos hilarantes y enternecedores. Pero el humor no será el único ingrediente de la serie. También habrá momentos emotivos y reflexivos que nos harán pensar en nuestras propias vidas y en nuestras propias relaciones. Las dos caras del amor promete ser una comedia romántica inteligente y conmovedora que nos dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación cálida en el corazón. Es la serie perfecta para desconectar del estrés de la vida cotidiana y para recordarnos que el amor y la felicidad están al alcance de todos. Ahora vamos a subir un poco la intensidad con una serie de drama y suspense que promete mantenernos al borde del asiento. Su título provisional es La sombra del pasado. La historia comienza con el descubrimiento de un cadáver en una antigua mansión abandonada. A partir de ahí se desata una investigación policial que sacará a la luz oscuros secretos familiares, traiciones, mentiras y un pasado que nadie quiere recordar. Cada episodio estará lleno de giros inesperados, pistas falsas y personajes sospechosos, que nos harán dudar de todo y de todos. La ambientación será oscura y opresiva, creando una atmósfera de misterio y suspense que nos atrapará desde el primer momento. Y hablando de los personajes, cada uno de ellos tendrá su propia historia, sus propios motivos y sus propios secretos. No habrá héroes ni villanos, solo personas complejas y atormentadas por su pasado. La sombra del pasado promete ser una serie adictiva y perturbadora, que nos hará reflexionar sobre la fragilidad de la memoria y las consecuencias de nuestros actos. Si les gustan las series que te hacen pensar y te mantienen en vilo hasta el final, esta es definitivamente para ustedes. Profundicemos en el misterio de La sombra del pasado. Lo que la hace diferente de otros dramas de suspense es la forma en que explora la psicología de los personajes. No se trata solo de descubrir quién cometió el crimen, sino de entender por qué lo hizo. Cada personaje tiene un pasado oscuro y traumático que lo ha moldeado de una manera u otra. A medida que avanza la investigación, vamos descubriendo sus secretos más profundos y sus motivaciones ocultas. La serie también explora temas como la culpa, el arrepentimiento, el perdón y la redención. ¿Pueden los personajes escapar de la sombra de su pasado?
¿Pueden encontrar la paz y la felicidad después de haber cometido errores terribles? La ambientación juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera de suspense. La antigua mansión abandonada, donde se descubre el cadáver, es un lugar lleno de historia y misterio. Sus paredes guardan secretos que nadie quiere revelar. El clima sombrío y la música inquietante contribuyen a crear una sensación de opresión y claustrofobia. Pero no solo la mansión es un lugar clave en la serie. También los pueblos cercanos, con sus habitantes recelosos y sus leyendas locales, añaden un toque de misterio y suspense. Cada lugar esconde un secreto que espera ser descubierto. Además, parece que la serie tendrá un enfoque en la justicia y la verdad. La policía encargada de investigar el caso, tendrá que enfrentarse a obstáculos y desafíos para llegar a la verdad. Tendrán que luchar contra la corrupción, la manipulación y la intimidación para poder hacer justicia. Pero al mismo tiempo tendrán que lidiar con sus propios demonios y con las presiones de la sociedad. La sombra del pasado promete ser un drama de suspense adictivo y perturbador que nos mantendrá al borde del asiento hasta el final. Es una serie que nos hará pensar en la naturaleza humana, en la fragilidad de la memoria y en las consecuencias de nuestros actos. Prepárense para una experiencia intensa y emocionante. La siguiente serie que les quiero presentar es un drama histórico que se centra en una figura femenina fascinante y poco conocida de la historia turca. Se titula La Sultana Olvidada y narra la vida de una mujer poderosa e influyente que desafió las convenciones de su época y luchó por sus ideales. La serie explorará su ascenso al poder, sus relaciones amorosas, sus intrigas políticas y su legado duradero. Pero no se tratará de una simple biografía, sino de una historia llena de pasión, coraje y determinación, que nos inspirará a seguir nuestros sueños y a luchar por lo que creemos. La ambientación será exquisita, recreando la opulencia y el esplendor de la corte otomana, pero también mostrando la realidad de la vida cotidiana de las mujeres en esa época. Y hablando de la protagonista, se dice que será interpretada por una actriz consagrada, conocida por su talento y su versatilidad. Estoy segura de que La Sultana Olvidada será una serie emocionante e inspiradora, que nos enseñará una lección valiosa sobre la importancia de la historia y el poder de las mujeres. Ahondemos en la historia de La Sultana Olvidada. Lo que la hace única es la forma en que rescata del olvido a una figura femenina que merecía ser reconocida. En un mundo dominado por hombres, esta sultana logró destacar por su inteligencia, su astucia y su determinación. La serie explorará su infancia, su juventud y su ascenso al poder, mostrando los desafíos y los obstáculos que tuvo que superar para lograr sus objetivos. Veremos cómo se enfrentó a las intrigas palaciegas, a las ambiciones de sus rivales y a las limitaciones impuestas por la sociedad de su época. Pero al mismo tiempo veremos cómo encontró aliados y amigos que la apoyaron en su lucha. La serie también explorará sus relaciones amorosas, mostrando su pasión y su vulnerabilidad. ¿Cómo concilió su vida amorosa con sus responsabilidades políticas? ¿Tuvo que sacrificar su felicidad personal para alcanzar sus metas? La ambientación será exquisita, recreando la opulencia y el esplendor de la corte otomana. Veremos palacios majestuosos, jardines exuberantes, trajes deslumbrantes y joyas preciosas. Pero también veremos la realidad de la vida cotidiana de las mujeres en esa época, sus limitaciones, sus deberes y sus sueños. La serie se esforzará por ser históricamente precisa, mostrando los detalles de la vida en la corte otomana y las costumbres de la época. Pero al mismo tiempo, se tomará algunas licencias creativas para contar una historia emocionante e inspiradora. La Sultana Olvidada promete ser un drama histórico fascinante que nos transportará a un mundo lejano y desconocido. Es una serie que nos enseñará sobre la historia de Turquía y sobre el poder de las mujeres. Prepárense para ser inspirados. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar una serie de ciencia ficción que está generando mucha expectativa. Se titula Estambul 2047 y nos transporta a un futuro distópico en el que la ciudad de Estambul ha sido transformada por la tecnología y el cambio climático. La serie explorará temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la desigualdad social y la lucha por la supervivencia en un mundo cada vez más incierto. La estética será futurista y vanguardista con efectos especiales impresionantes y una banda sonora electrónica que nos sumergirá en este nuevo mundo. Pero más allá de la espectacularidad visual, la serie promete ser una reflexión profunda sobre el futuro de la humanidad y los peligros de la tecnología descontrolada. Estambul 2047 es una serie arriesgada y ambiciosa,
que seguramente dará mucho que hablar y que nos hará cuestionarnos nuestro papel en el mundo. Si les gusta la ciencia ficción y las series que te hacen pensar, esta es una opción que no pueden dejar pasar. Profundicemos en la visión futurista de Estambul 2047. Lo que la hace realmente intrigante es su capacidad para combinar la ciencia ficción con la realidad turca. La serie no solo imagina un futuro distópico, sino que lo sitúa en un contexto cultural y social específico, la ciudad de Estambul. Veremos cómo la tecnología y el cambio climático han transformado la ciudad, pero también cómo han afectado a sus habitantes y a sus tradiciones. La serie explorará temas como la desigualdad social, la inmigración, la identidad y la memoria. Cómo se vive en un mundo donde la tecnología lo controla todo. Cómo se mantiene la identidad cultural en un mundo globalizado. La estética será futurista y vanguardista, con efectos especiales impresionantes y una banda sonora electrónica que nos sumergirá en este nuevo mundo. Veremos coches voladores, edificios inteligentes, robots humanoides y paisajes desolados. Pero también veremos los barrios marginales, los mercados tradicionales y los monumentos históricos que aún resisten al paso del tiempo. La serie se esforzará por crear un mundo creíble y coherente, basado en las últimas investigaciones científicas y en las tendencias tecnológicas actuales. Pero al mismo tiempo, se tomará algunas licencias creativas para contar una historia emocionante y provocadora. Estambul 2047 promete ser una serie de ciencia ficción innovadora que nos hará reflexionar sobre el futuro de la humanidad y los peligros de la tecnología descontrolada. Es una serie que nos invitará a cuestionar nuestros valores y a tomar decisiones responsables para construir un mundo mejor. Prepárense para un viaje alucinante. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas imperdibles que nos esperan en 2025. Espero que hayan disfrutado de este adelanto y que estén tan emocionados como yo por ver estas producciones. Hemos hablado de dramas históricos, comedias románticas, series de suspense, dramas biográficos y hasta ciencia ficción. Hay para todos los gustos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo y por ser parte de esta increíble comunidad. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les roben el sueño. Ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios cuál de estas series les ha llamado más la atención y cuál están esperando con más ansias. También me encantaría saber qué otras series turcas les gustan y cuáles me recomiendan. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas y todo lo que nos apasiona del entretenimiento. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.